Efesios 5, 15 al 17. Dice así la palabra de Dios. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Como he dicho, hermanos, este pasaje me habló al corazón y corrigió y espero que siga corrigiendo aspectos de mi vida. Y me gustaría compartir esto con ustedes a fin de que la misma bendición que recibí pueda recibir la iglesia. El apóstol Pablo viene explicando desde el capítulo 4, versículo 1, aspectos prácticos del evangelio. A ver, el evangelio es el mensaje de Dios a los hombres de que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el gran mensaje del evangelio. Que Cristo murió conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó conforme a las Escrituras, y que todo aquel que está muerto en sus delitos y pecados puede recibir el perdón de Dios si se acerca humildemente a la bella cruz de Cristo. Ese es el evangelio. Pero este mensaje del evangelio es tan radical que no solo nos da el perdón, no solo nos da la salvación como un regalo externo y nada más, sino que nos transforma radicalmente. Hay cambios radicales en nuestra vida. De manera que si antes nuestra alianza y nuestra devoción era para el mundo y las cosas del mundo y el reino de Satanás, ahora nuestra alianza es para el reino de los cielos y el reino de nuestro Señor Jesucristo. Y por lo tanto nuestra vida y lo que somos es transformado totalmente. Bueno, el apóstol Pablo en Efesios viene explicando la gloria del evangelio desde el capítulo 1. Y dice que él es el mensajero elegido por Dios para hablar de la gloria del evangelio. Y si ustedes leen Efesios capítulo 1 al 3, se van a sorprender de las verdades teológicas y profundas que el apóstol Pablo expone. Espero que algún día podamos ir a través de la epístola a los Efesios y conocerla en su profundidad. Pero el apóstol empieza a hablar de las bendiciones de la cruz de Cristo y empieza con alabanza diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y comienza a decir que el evangelio es un misterio, el misterio que antes estaba oculto pero que ahora había sido revelado. Y en el capítulo 4 el tono cambia un poco. Después de hablar de, si se quiere entender así, la teología del evangelio, en el capítulo 4 habla de las implicaciones del evangelio en nuestras vidas. Y del capítulo 4 al capítulo 6 lo que tenemos son aplicaciones prácticas de cómo debería lucir la vida de uno que ha escuchado y recibido el mensaje del evangelio. De manera que ser cristiano no solo implica en creer algo, sino implica en cambiar nuestras alianzas, cambiar nuestra devoción ahora al reino de Cristo en sumisión a su voluntad. Y por ejemplo, en el capítulo 4 vemos que somos llamados a andar como es digno del evangelio, en toda humildad y mansedumbre. Y nos manda a cuidar la unidad de la iglesia en el capítulo 4, diciendo que somos, capítulo 4, versículo 4, diciendo que somos un cuerpo y que gozamos de un mismo espíritu. Y por lo tanto que no debemos ser vanagloriosos y que debemos amarnos unos a otros y servirnos unos a otros. Y comenta que Dios ha dado dones a los hombres para que nos sirvamos entre nosotros. Después nos habla
de cómo esta vida tiene que afectar en alejarnos de las tinieblas de este mundo. Y ustedes pueden ver en el versículo 17 en adelante. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Y empieza a decir: no, nosotros más bien debemos caminar en santidad, debemos caminar renovados del espíritu y la mente, versículo 23, y vestidos del nuevo hombre que es en Cristo Jesús, según la justicia, santidad y verdad. En el capítulo 5 empieza a decir que debemos ser imitadores de Dios como hijos amados. Y es justamente en este contexto en donde viene el versículo en el que nos vamos a enfocar. Mirad pues cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Uno sigue después y en el capítulo 6 empieza a hablar de cómo deben comportarse los hombres. En el capítulo 5 al final, con sus esposas, como las esposas con los esposos, como los hijos con los padres, como los padres con los hijos. Entonces entendamos algo. El Evangelio transforma nuestras vidas. El Evangelio es realmente una transformación de lo que somos. El Evangelio es un nuevo nacimiento en donde ahora nuestros afectos han sido transformados, donde nuestro deseo es agradar a Dios, hacer su voluntad. Antes caminábamos como los otros, como los gentiles, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida, desobedeciendo a Dios. Pero ahora que nos hemos acercado a la cruz de Cristo, nuestra vida ha sido transformada y por lo tanto deseamos caminar según su santa voluntad, comprobando lo que es agradable al Señor, dice en el versículo 10 del capítulo 5. Nuestro deseo es comprobar, entender qué es lo que le agrada al Señor. Por eso, cuando alguien dice ser cristiano, pero su vida es como la de los gentiles y en nada se diferencia, lo que tenemos que decirle a ese tipo de personas es que está engañado, es que no ha nacido de nuevo, es que no ha conocido en verdad la luz del Evangelio, que a lo mejor lo entiende con la mente, pero todavía no con su corazón. ¿Recuerdan que así había unos en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, según nos dice en el capítulo 2 del Evangelio de Juan? Dice que muchos creyeron en Jesús, pero Jesús no creía en ellos. ¿Recuerdan eso? Jesús no creía en ellos, porque su fe era una fe superflua, no era una fe total, no era una devoción total. Por eso el apóstol Pablo en 2 Corintios, capítulo 13, llama a que aquellos que están en las iglesias se examinen si en verdad están en la fe. Si en verdad están caminando como uno que tiene una vida nueva, como uno que ha sido transformado, no como uno que es perfecto, porque eso no es alcanzado aquí, pero sí como uno que está luchando con el pecado, como uno que está buscando agradar a Dios, como uno que ama a sus hermanos, ama a su iglesia, ama la palabra del Señor. Claro, hay luchas, hay batallas, hay peleas en la mente, hay caídas, hay fracasos, hay retrocesos, pero su vida está marcada más por un deseo de avanzar y obedecer la voluntad de Dios que simplemente vivir con la corriente vana de este mundo. Bueno, el apóstol Pablo dice que nuestra alianza a Cristo y nuestra devoción a Cristo tiene tal alcance que incluso se manifiesta en nuestro uso del tiempo. Nuestro uso del tiempo. En los versículos 1 al 14 del capítulo 5, el apóstol Pablo dice, a ver, ya no anden como los gentiles. Creo que será útil leer. Lean conmigo el capítulo 5, versículo 1 en adelante. Leamos juntos. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante.
Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que hacen en secreto, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es la manifestación manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. El contexto es un llamado a los cristianos para que ya no anden como los gentiles, para que se aparten. Y entonces en el versículo 15, de nuestro texto, el texto comienza así: por lo tanto. La primera palabra en nuestro texto es lo que se traduce aquí por pues. En el texto griego esta pienso que debería ir antes en el orden, y dice, por lo tanto, o debido a esto, mira bien cómo andas. A ver, Pablo está llamando a dos cosas a los cristianos en el capítulo 5. Cristianos, hermanos, somos llamados a apartarnos de las obras infructuosas de las tinieblas. Somos llamados a incluso reprenderlas, incluso apartarnos de ellas. Pero además de eso, somos llamados a cuidar nuestro caminar, no solo a apartarnos, sino a mirar con cuidado cómo andamos. Ese es el pensamiento del apóstol. Pon atención de cómo estás caminando. Dice Charles Hodge sobre este texto: si los creyentes están obligados a disipar las tinieblas de los corazones y las vidas de las vidas de los demás, cuán cuidadosos deben ser con ellos mismos en cuanto a sus propias tinieblas. Esto es, ellos deben andar como hombres sabios. Hermanos, tenemos un llamado aquí del apóstol Pablo. Y el llamado es, hermanos, pongamos atención cómo estamos caminando la vida cristiana. Hermano, eres un hombre o una mujer que está poniendo atención a cómo camina ante Dios. El salmista dice que examinaba sus pasos en la noche para ver cómo había caminado, y que encomendaba en la mañana su vida a fin de poder obedecer la voluntad de Dios. Hermanos, ¿estamos caminando con cuidado, con detalle y con precaución en nuestra vida cristiana? Un autor dice, o se nos hace, pregunta este autor, y dice, o se nos hace muy exagerado que el cristiano tenga que estar prestando atención a cómo camina. Pero hermanos, ¿por qué se nos puede hacer esto algo exagerado? ¿Por qué se nos puede hacer esto algo fanático? Si no es Dios nuestro creador, no somos sus criaturas y debemos vivir conscientemente para entender la forma en la cual Dios quiere que le agrademos. ¿No es Dios el que nos formó y nos da la vida, y deberíamos estar prestos para cuidar nuestro caminar y entender cómo estamos andando? En todas las áreas de nuestra vida, hermanos, en nuestra vida privada, en nuestros pensamientos, cómo estamos caminando en nuestra mente, cómo estamos caminando en nuestro trabajo, cómo estamos caminando en nuestro hogar, en nuestro matrimonio. Hermanos, mirad bien cómo andéis. Hermanos, es bueno, es necesario pararnos muy frecuentemente. El salmista recomendaba
todas las noches y examinar en nuestra cama cómo ha ido nuestra vida, cómo está yendo nuestros días. No vaya a ser que estemos caminando sin discernir y en todo este caminar estemos pecando y pecando y pecando contra nuestro Dios porque no hemos prestado atención de cómo estamos andando, hermanos. Dice, presten atención. Hermano, ¿no te pasó al inicio así en tu vida cristiana? Yo todavía me acuerdo, cuando apenas conocía del Señor, que uno incluso intentaba caminar o en nuestra ignorancia o lo que sea, pero incluso caminar y hablar y hasta sentarse de una forma que le fuera agradable a Dios. Quizá había falta de instrucción en muchas cosas, pero había ese deseo de agradarle en todas las áreas, de poner todo cuidado, de estar atentos. Como esa preciosa flor que se da y que hay que cuidar, o esa vela que se enciende y en medio de un peregrinar tenemos que ir cuidándola para que no se apague. Y hermanos, es así como estamos caminando en nuestra vida cristiana, porque el apóstol Pablo nos está mandando a hacerlo. Mirad pues cómo andéis. Y después entonces agrega, no como necios, sino como sabios. En el griego, literalmente dice, no como hombres sin sabiduría, sino como hombres con sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Porque el apóstol Pablo está diciendo, a ver, hermanos, ustedes deben caminar con sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría? Bueno, en el mismo capítulo 5, versículo 10, nos da algo de entendimiento sobre esto, comprobando lo que es agradable al Señor. Hermanos, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El principio de la sabiduría no es grandes pensamientos, no es filosofía de este mundo. El principio de la sabiduría es temor a Jehová. ¿Quién es un hombre sabio? ¿Quién es un hombre que tiene buen entendimiento, buen discernimiento? Aquel que camina en el temor de Jehová. Dice, caminen como sabios, o sea, caminen como hombres y mujeres temerosas de Dios. Cristianos que son temerosos, cristianos que quieren agradarlo, que quieren hacer la voluntad de Dios. Hermanos, hemos de examinar si esto es parte de nuestro deseo y de nuestro anhelo durante nuestro diario vivir. ¿Estamos caminando con cuidado en la vida cristiana? ¿Estamos caminando, estamos considerando nuestros caminos? ¿Estamos buscando el mandamiento y aplicándolo a nuestras vidas? No vayamos a pensar que es una exageración esto, porque Él es nuestro Creador y además es nuestro Salvador. Y por lo tanto, hermanos, si como Creador le debemos total obediencia, ahora como nuestro Salvador le debemos incluso doble obediencia. ¿Y cómo se manifiesta la sabiduría? Porque somos llamados a caminar, a vivir, hermanos, a vivir como sabios. ¿Qué implica esto? Implica tantas cosas. Implica tantas cosas. ¿Qué es vivir con sabiduría? Bueno, el apóstol Pablo lo va a demostrar después. Un hombre sabio es el que edifica su casa. Una mujer sabia es la que busca honrar a Dios sometiéndose a su esposo y respetándolo. Un hijo sabio es uno que obedece a sus padres. Padres sabios son aquellos que guían a sus hijos en el temor de Jehová. Un hombre sabio es el que está buscando la salvación de otros. ¿No dice así el proverbio? El que gana almas es sabio. Muchas aplicaciones podríamos tomar de aquí. Pero el apóstol Pablo da una inmediatamente. Lean conmigo.
Versículo 15, mirad pues cómo andéis, cambié las palabras, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Escuchen, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Quién es el hombre sabio? El que aprovecha bien el tiempo. ¿Quién es el hombre falto de entendimiento y de sabiduría? El hombre que desperdicia el tiempo en su vida. Ahora, ¿qué es la sabiduría? Temor a Jehová. El hombre que aprovecha bien el tiempo es el que teme a Jehová. El hombre que no aprovecha bien el tiempo en su vida no muestra temor a Jehová. Hermanos, el apóstol Pablo nos está diciendo que no debemos ser insensatos, no debemos ser faltos de sabiduría, debemos ser sabios y entendidos. Debemos trabajar y avanzar en la forma en la que usamos el tiempo. ¿Qué implica esto? ¿Qué quiere decir? ¿Cuáles son sus implicaciones? Bueno, para entender sus implicaciones hemos de comprender algo más de las palabras del apóstol Pablo. Pablo está diciendo, la palabra griega creo que transmite algo más que solo aprovechar bien el tiempo. ¿Saben qué dice la palabra griega? Dice, compren tiempo. Compren tiempo. La palabra griega es la palabra exagorazo, que era la palabra que se utilizaba para hablar de compras en el mercado. Y se está diciendo aquí, sean sabios, o sea, sean temerosos de Dios y compren tiempo. Vuélvanse cazadores del tiempo. ¿Por qué se nos manda a comprar el tiempo? Hemos de entender que lo que se nos manda a comprar es aquello que es valioso, aquello que tiene valor. Para el apóstol Pablo, el tiempo es valioso y por lo tanto él nos llama a que estemos muy cuidadosos de la forma en la que lo usamos. Nos llama a comprar el tiempo porque este corre tan rápido que fácilmente se nos escapa, de manera que tenemos que estar como buenos comerciantes aprovechando la oportunidad para que el tiempo no se nos esté yendo, para que el tiempo no se esté desperdiciando. Hermanos, el tiempo es valioso. ¿Qué opinan de eso? El tiempo es valioso, hermanos. El tiempo incluso es más valioso que el oro. Porque vean esto. Si el día de hoy ustedes consiguen una moneda de oro, pero la pierden, es posible que la puedan rescatar, comprar, recuperar. Pero si hoy pierdes tiempo, no se puede recuperar. El tiempo es valioso porque es ese recurso que jamás volveremos a tener. El ayer ya pasó y jamás va a regresar, porque a diferencia de las religiones cíclicas, nosotros creemos que Dios creó el mundo y se va a terminar. Y por lo tanto nos ha dado una porción de tiempo en esta vida para que la usemos de cierta manera. Y el apóstol Pablo nos está diciendo, ese tiempo que te ha dado, úsalo con sabiduría. No seas un necio, no seas un hombre falto de entendimiento, falto de sabiduría. Sé un hombre bien entendido que aprovecha bien la ventana que Dios le ha dado, que jamás va a regresar. El tiempo es valioso porque jamás regresa una vez que se va. De hecho, el tiempo es valioso porque el tiempo es corto. Hermano, ¿qué son 90 años? ¿Qué son 90 años? ¿Cuántas personas en este mundo no han vivido 90 años y ya no están? ¿Qué es nuestra vida, hermanos, sino un vapor? Un poco de neblina que está por un poco de tiempo y luego se va. ¿Qué es nuestra, hermanos? ¿Cuántos hombres no han vivido en esta tierra? Miles y millones han vivido aquí. ¿Qué es el tiempo?
sino un breve respirar. Es como esa preciosa flor que está por un día hermosa y después se marchita. Ahora, incluso en los que viven 90 años, el tiempo es corto, pero el tiempo es valioso porque ni siquiera estamos seguros que vayamos a vivir 90 años. Dichosos los que pueden vivir 90 años para el Señor, pero ni siquiera estamos seguros que podremos vivir. Hoy gozamos de vida y salud, pero mañana se puede terminar. ¿Qué es el tiempo? El tiempo no regresa, el tiempo es corto y puede ser incluso más corto si la voluntad del Señor así lo permite. Por eso el tiempo es valioso. Por eso el apóstol Pablo está diciendo, compren tiempo. Vivan como hombres que están ansiosos por no perder esas ventanas de oportunidad que Dios les ha puesto para servir a Dios, que Dios les ha puesto para cumplir su vocación. Ahora, creo que eso ya nos dice mucho de por qué debemos comprar tiempo. ¿Por qué debemos comprar tiempo? Porque el tiempo es valioso, hermanos. Hermanos, es el recurso más valioso que tenemos en la vida cristiana. El tiempo. Pero el apóstol Pablo dice que debemos comprar tiempo no solo porque es valioso. Lean conmigo, aprovechando bien el tiempo o comprando bien el tiempo, porque los días son malos. Estuve leyendo ayer algunos comentarios para intentar confirmar la postura en la cual yo interpretaba este texto y me encontré con varias interpretaciones. Por ejemplo, quizá la más común es esta, que los días son malos significa que en la vida hay muchas pruebas y muchas tribulaciones. Entonces, como los días son malos, usa bien el tiempo mientras puedas porque no sabes si mañana vendrá un día malo. Yo realmente creo que esa no es la mejor interpretación. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo tiene una teología de los tiempos. El apóstol Pablo, cuando dice aquí, porque los días son malos, no se refiere a los días martes, miércoles, jueves. Realmente para el apóstol Pablo aquí, días malos, se está refiriendo a la era en la que vivimos. La era en la que vivimos. A ver, Dios de hecho, esta es la teología del apóstol Pedro también, si ustedes leen segunda de Pedro. Si ustedes leen segunda de Pedro, Pedro divide la historia de la humanidad en tres fases. Él divide la historia de la humanidad en antes del diluvio, después del diluvio y en la consumación de las cosas. Y es la misma forma en la que la ve el apóstol Pablo, necesariamente, porque ambos fueron inspirados por el Espíritu Santo para escribir esto. Por lo tanto, cuando el apóstol Pablo está hablando que los días son malos, se está refiriendo a que todavía estamos viviendo en esta era en donde no se ha consumado el reino de Cristo o no se ha establecido local, terrenalmente, materialmente en la tierra. Dios creó el mundo en el principio, pero Adán introdujo el pecado. A partir de esa introducción del pecado, los días son malos. Es cierto, ya vino Cristo y ya hubo una intrusión, hubo una intrusión, o sea, ya hubo un acercamiento del reino de Cristo, de manera que hoy vivimos en esta era, por decirlo así, combinada, en donde estamos gozando de las bendiciones del reino futuro de Cristo mientras vivimos en los días malos. A ver, déjenme explicar esto así. Imaginen que hay aprovechando nuestro escenario, imaginen que hay una gran nube acá y una tormenta. Y esa tormenta está bendiciendo la tierra, está llenando la tierra de agua que nutre esos terrenos. No hemos llegado a ese lugar, pero hay un fuerte viento que en este lugar árido está trayendo algo de bendición. Un fuerte viento. Todavía no estamos bajo la lluvia, ¿sí? Pero ya hay algo de la influencia de estas bendiciones. Así ve el apóstol Pablo nuestro tiempo.
Vivimos en el mundo malo, los días malos, los días donde hay un príncipe de este mundo. ¿Quién? Satanás es el príncipe de este mundo. El Dios que opera en los hijos de desobediencia. Y por lo tanto es todavía un mundo malo en ese sentido, un mundo en donde, aunque ya hay brisa del reino venidero por causa de la obra de Cristo, todavía no se termina. Va a llegar un momento en donde esta tierra será consumida por fuego y habrán cielos nuevos y tierra nueva, y por lo tanto ya no serán los días malos sino los días buenos. Pero ese tiempo no ha llegado. Es seguro que va a llegar y va a llegar pronto. Y si tú no estás preparado para ese día, serás juzgado junto con esta tierra y morirás eternamente, porque serás echado fuera, porque cosa inmunda no entrará en el reino de Dios. Pero nosotros, hermanos, esperamos ese precioso día en donde esta tierra será renovada y entonces viviremos para siempre con nuestro Señor. Pero no ha llegado. Todavía vivimos en los días malos. Entonces el apóstol está diciendo, rediman el tiempo, porque dense cuenta en qué momento están. Están en los días del presente siglo malo. Están en los días donde el príncipe de este mundo gobierna. En otras palabras, el cristiano vive en territorio enemigo y por lo tanto debe vivir apreciando el tiempo, comprando el tiempo. Hermano, no hemos llegado al hogar. Estamos de camino, estamos de paso, vivimos en campo enemigo. Este no es nuestro hogar. No hay que sorprendernos de todas estas perversidades de este mundo. El aborto, la homosexualidad, los asesinatos, el narcotráfico, toda esta cochinada que hay en nuestro mundo. No hay que asustarnos. Hay que orar para que el Señor retenga la maldad de este mundo, sí, para que podamos vivir quieta y tranquilamente y avanzar el reino de Dios. No obstante, vivimos todavía en los días malos. ¿Y cómo debemos vivir en los días malos? ¿Cómo debemos vivir mientras no ha llegado la consumación de las cosas? ¿Saben cómo, hermanos? Como sabios, no como necios, como sabios. ¿Y cómo viven los sabios en campo enemigo, en terreno enemigo? Aprovechando bien su tiempo. Hermanos, ¿qué significa entonces redimir el tiempo? Redimir el tiempo significa vivir en esta tierra ansioso, afanado, ocupado, preocupado por avanzar el reino de la luz en medio de esta generación maligna y perversa. No redimir el tiempo es, por lo tanto, dejar que el reino de las tinieblas no sufra agravio y dejar que este mundo siga yéndose a la perversión. Pero redimir el tiempo es servir a Dios mientras estamos aquí. Imaginen que dos soldados han sido enviados a campo enemigo y tienen diversas tareas para poder derrocar a ese pueblo, para poder liberar a los cautivos que se llevaron de su nación. Y hay muchas cosas que deben hacer. Pero mientras están en el campo enemigo, ¿qué creen que están haciendo? Están descansando. Mientras están en campo enemigo, están pasándola bien. No están saliendo a investigar, no están saliendo a liberar a algunos, no están saliendo a generar planes y revisar atajos. Están pasándola bien. Hermanos,
¿Cómo estamos viviendo en este siglo malo? Hermano, ¿estás viviendo como sabio? Como uno que está aprovechando bien el tiempo en medio de una generación maligna y perversa, o más bien lo estás desperdiciando aquí. Estamos mirando nuestro tiempo con precaución para que no se nos escapen esas oportunidades de servir al Señor. O estamos, hermanos, o estamos viviendo con tanto descuido y negligencia en nuestra vida y no estamos mirando bien cómo estamos caminando y estamos despilfarrando el tiempo que Dios nos ha dado. Hermanos, y aquí es donde es necesario llamar a cada uno a la meditación y a la examinación. ¿Y por qué digo que es necesario llamar a cada uno? Porque cada uno debe examinarse en lo íntimo y en lo privado. Porque todos aquí tenemos diferentes oficios, diferentes vocaciones, diferentes llamamientos. No obstante, todos nosotros estamos llamados a no perder el tiempo, a no desperdiciarlo. No importa cuál sea tu vocación en esta tierra. Quizá tu vocación es ser un gerente de un lugar, o trabajar como un abogado en un lugar, o ser una ama de casa, y tú tienes muchas responsabilidades que Dios te ha puesto. Bueno, Dios te ha llamado a que no desperdicies el tiempo de tu vida, no importa cuál sea tu vocación. No importa a qué te ha llamado. Déjenme dar un ejemplo o varios ejemplos de esto para que estas sean como guías para algunos a fin de que podamos examinarnos en lo individual. Déjenme enseñar qué es un hombre falto de entendimiento. Un hombre que no tiene nada de sabiduría. Déjenme mostrarles cómo luce un hombre que no tiene sabiduría en esta vida. Es un hombre que se levanta temprano en la mañana. 5 de la mañana y ya está despierto. Duerme, ¿qué les gusta? 11 de la noche, 12 de la noche. Trabaja arduamente. Es promovido en su trabajo. De hecho, todos se dan cuenta que es el hombre más responsable de su trabajo. Lo quieren promover. Pero es un hombre que no tiene tiempo para meditar la palabra. Es un hombre que no tiene tiempo para instruir a su familia en las cosas espirituales. Es un hombre que en lo absoluto se involucra en la iglesia del Señor. Incluso los domingos a veces tiene que faltar. Y si no falta, cumple en la mañana temprano para después poder salir a hacer sus actividades cotidianas y ocupar el día del Señor para las cosas que no son santas. Porque no le alcanza la semana, ¿saben? No le alcanza la semana. Y entonces la culpa es de Dios, ¿no? Porque no me dio una semana con 8 días o 10 días, como intentó hacer la Revolución Francesa. Intentó acomodar la semana en 10 días para destruir el domingo y así destruir la religión cristiana. Algo que no les funcionó y se terminó regresando a la semana tradicional. Ahí está un hombre no sabio. Un hombre que quizá no es flojo. Quizá es muy trabajador. Pero le falta entendimiento de cómo vivir en este mundo malvado. No tiene nada de sabiduría. Hermano, ¿te he descrito hoy? Hermana, ¿te he descrito? Sí, quizá muy responsable en el hogar y todo eso, qué bueno. Pero si esta es tu vida, lo que describí, la Escritura dice que no tienes sabiduría. ¿Quién es el hombre que redime el tiempo?
¿Quién es el hombre que redime el tiempo sabiendo que los días son malos? Es el padre de familia que, claro que intenta ser responsable en sus labores, pero también en sus labores privadas, en la meditación de la palabra. No desatiende a su familia con cosas espirituales. Y no es que le sobre tiempo, hermanos. ¿A quién le sobra tiempo? ¿A quién le sobra tiempo en esta vida realmente? Y no es que le sobre tiempo, pero ¿sabe apartar el tiempo para su iglesia? ¿Sabe apartar el tiempo y organizarse en la semana para poder dedicar el día del Señor al ágape, al convivio, a la palabra predicada, al tiempo de estudio? Y ahí el hombre sabio. Y ahí la mujer sabia. Que pueden vivir de esta manera, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Es un hombre. Ahora, hermanos, el hombre que tiene en mente el apóstol Pablo es un hombre que está atento a su vida cotidiana. Es un hombre que está buscando avanzar el reino de Dios en cada oportunidad. Hermanos, si sale con su familia, los dirige en el camino a las cosas del Señor, a las cosas espirituales. Los lleva a contemplar a la palabra. Si está en el trabajo, no desaprovecha una oportunidad. Cumple todas sus responsabilidades, pero puede hablar. Si está en el restaurante, no pierde el tiempo para hablar la palabra. Es esa mamá que con todas sus labores en el día no descuida la meditación. Se organiza para guiar a sus pequeños. Incluso en esa salida al parque, muy necesaria en la semana y muy necesaria para que los niños no estén incontrolables en la iglesia, lo cual recomiendo mucho. Llévenlos al parque, hermanos, para que no desaten sus energías en la iglesia. Yo a veces pienso que algunos hermanos piensan que el día de reunión es el día, así los niños yo creo que ven, ¿no? El día de reunión es el día del parque. Bueno, aprovecho para un comercial para decir que no. Incluso puede guiar a sus hijos en el camino y hablar de cosas eternas. Si va a comprar las manzanas, aprovecha para hablar del evangelio. Redime el tiempo porque sabe que es corto. Hermanos, estos son algunos ejemplos que espero que nos estén dando luz. Mi llamado esta tarde es traer una exhortación de decir, hermano, despertemos a la exhortación del apóstol Pablo. Vivamos como hombres que valoran el tiempo en medio de un mundo que no es nuestro hogar, donde nuestro llamado es avanzar el reino de la luz, en donde estamos. Hermano, ¿estás viviendo como sabio? El apóstol Pablo no nos llama a descansar aquí. El apóstol Pablo nos llama a trabajar, a invertir, nos llama a esforzarnos, nos llama a ser cazadores de tiempo, hermanos. A ver la oportunidad. Es que, hermanos, no intentemos vivir esta vida como si esto fuera todo lo que tenemos, hermanos. Vivimos en el reino donde gobierna el mismo Satanás. Vivimos en un mundo donde somos llamados a trabajar. Hermanos, nos espera un día de descanso. Nos espera un día de eterno retiro. ¿Sí? Así se llamaba un excelente libro de Richard Baxter, El eterno descanso de los santos. Allá descansaremos. Allá vamos a reposar, hermanos. Pero ahora es tiempo de trabajar para el reino de Dios. Pienso que esta palabra es muy importante para esta iglesia, hermanos, y por eso he decidido interrumpir el catecismo y la historia de la iglesia que solemos dar para hablar a la iglesia de esto, porque la pandemia nos despertó a muchas cosas, a cosas que habíamos estado haciendo mal, habíamos descuidado el día del Señor, estábamos tomándolo en poco, menospreciábamos la palabra del Señor, estábamos viviendo con cierta frialdad, pero ha pasado la pandemia. ¿Y qué está pasando, hermanos? ¿Qué frutos hay? ¿Qué cosas están persistiendo? Hermano, ¿estás redimiendo el tiempo? ¿Estás buscando avanzar en este minuto, en esta hora, el reino de Dios? ¿Estás buscando organizarte? Hermano, no vaya a ser que eches todas tus fuerzas en cosas de este mundo y no hagas nada para el reino de Cristo.
Hay un movimiento. Dejen ver el tiempo, aunque el hermano nos dijo que no había problema hasta qué hora, ¿verdad? Hay un movimiento que es llamado el neocalvinismo. Y buenos hermanos han estado enfatizando, bien por un lado, pero desequilibrado por otro, que el cristiano no debe olvidarse que tiene vocaciones en el mundo. Algo que yo aplaudo, ¿sí? Hermano, tú sirves y honras a Dios cuando eres un buen médico, un buen abogado, una buena madre, una buena educadora, y lo más que puedas trabajar, cualquier oficio que tengas, buen carpintero, cuando haces eso y lo haces para la gloria de Dios y provees con eso para tu familia y lo haces bien, honras a Dios, totalmente convencido, ¿eh? No es solo un monje que está ahí adorando a Dios todo el día, todos honran a Dios así. De tal manera que no hemos de orar solamente por pastores y misioneros, pero también por buenos hombres que ejerzan su oficio, su vocación. El problema de este movimiento neocalvinista es que ha enfatizado tanto el tema de la vocación que yo pienso que ha relajado a muchos cristianos a decir, bueno, entonces mi único trabajo es hacer mi vocación. Entonces mi único trabajo, o sea, como yo puedo honrar a Dios siendo abogado o lo que soy, entonces no tengo que hacer nada más. Ese es un gran peligro. Porque hermanos, es que no estás llamado simplemente a hacer bien tu trabajo. Estás llamado a avanzar el reino de la luz. Hermano, eres un cristiano. Estás llamado a avanzar el reino de la luz. La gran vocación no es para unos cuantos, es para ti también, hermano. Estás llamado a vivir para herir el reino de las tinieblas, hermano. Hermano, ¿cómo la estás pasando en esta tierra? Por favor, no endurezcas tu corazón hoy. No ignores la palabra que viene hoy. No trates de sacarla de tu mente. No estés pensando en el otro ahora. No estés pensando en la otra persona. Te estoy hablando a ti, hermano. ¿Cómo estás avanzando el reino de la luz? ¿Lo estás haciendo, hermano? Porque me preocupa, hermanos, que estemos empezando a caer nuevamente en comodidad y se nos olvide que tenemos aquí una gran misión y un gran trabajo, servir al Señor. Hermano, es tu llamado. Debes hacerlo en lo privado, debes hacerlo en tu hogar, debes hacerlo en tu vecindario, debes hacerlo, hermano, en tu iglesia. Hermano, debes hacerlo en el mundo exterior. Hermano, ¿estás sirviendo a Dios en cada una de estas áreas? Si no, ten cuidado, puede ser que seas uno de estos hombres que tiene poca sabiduría. Hermano, ¿cómo estás organizando tu tiempo? ¿Cómo estás organizando tu vida? A ver, que no me malentiendan, porque siempre se va a los extremos. No estoy diciendo que no podemos hacer esas cosas cotidianas de la vida innecesarias. No estoy diciendo que está mal que pasemos tiempo ejercitándonos. No estoy diciendo que está mal que salgamos esa caminata con la familia. No estoy diciendo que está mal que vayamos a comprar ese helado con los niños, ¿verdad, niños? Que no está para nada mal. No está mal que hagamos esas actividades, que pasemos un convivio. Edwards, que tiene varios tratados del uso del tiempo, que yo espero que los podamos traducir en un futuro, era un hombre que pasaba diariamente o un tiempo a caballo para meditar, algo que lo relajaba, o pasaba constantemente partiendo leña. ¿Saben por qué? Porque así podía ejercitarse y mantenerse en un buen estado para poder dedicarse al Señor más tiempo.
Una caminata con la familia siempre es buena, siempre es útil. Ahí se avanza el reino. Hermanos, que no me malentienda nadie. No estoy diciendo que estamos llamados a pasarnos a leer la Biblia en el closet y nada más. Estoy llamando, estoy exhortando aquí. Si estás usando tu tiempo y tu vida para dedicarte al servicio a Dios con seriedad. Hermanos, si estás usando tus manos, si estás usando tus pies, si estás usando de tu tiempo, de tus fuerzas, si estás buscando crecer en el Señor, amar a tus hermanos, servir, avanzar, evangelizar, predicar las buenas nuevas. ¿Cuántas oportunidades hay, hermanos? Y me preocupa que haya tanta pasividad en ocasiones de nuestra parte, hermanos, para la obra del Señor. Joven, ¿cómo afecta esta exhortación del apóstol Pablo a tu vida? Esto afecta en tus decisiones y prioridades. Si me dices que no tienes tiempo, el problema es tuyo, no es del Señor, porque el Señor te sigue diciendo que uses bien el tiempo y que avances su reino en medio de esta generación. Si no tienes tiempo para hacerlo, el problema es tuyo. Organiza bien tu tiempo. Toma buenas decisiones. Toma buenas decisiones para que tu prioridad sea el reino de Dios en este mundo. Hermanos, es que así debe moverse nuestra vida. Y a veces, ¿saben cómo podemos caminar? Bueno, si me sobra tiempo, es que nunca nos va a sobrar. Créanme, nunca nos va a sobrar. ¿Cómo afecta esto las decisiones que tienes que tomar? ¿Cómo afecta esto tu tiempo libre? ¿Cómo afecta esto el tiempo que pasas en YouTube? Espero que no en Netflix, porque yo no sé qué cosa buena puede haber ahí. A lo mejor sí hay algo bueno, pero yo no sé si hay algo bueno ahí. Digo, puede haber quizá alguien va a decir, hermano, hay una buena película cristiana que encontré. Bueno, pero hay demasiada perversidad ahí. ¿Cómo pasas tu tiempo, tanto tiempo en Facebook, en Twitter? ¿Cómo afecta esto el tiempo que duermes? Hermanos, nuevamente nos quejamos de los monjes y los monásticos, de los padres de la iglesia. Pero hermanos, ¿saben qué? Estos hermanos eran serios. Dicen que Orígenes prefería dormir en el piso para no tener tanta comodidad cuando estaba dormido y poderse levantar con facilidad. Aquí algunos ponen el despertador más cerca para si suena no tengan tanta molestia de apagarlo. ¿Cómo afecta esto el tiempo que pasa simplemente no haciendo nada? Estaba escuchando de un hombre que se llamaba, olvidé su primer nombre, pero su apellido era, creo que es John Gersner. Y estaba un día en el aeropuerto con un señor, con otro hermano. Y dicen que tuvo el avión 2 horas de retraso. Y entonces el hermano le dice, oye hermano, ¿y qué hacemos para matar el tiempo? Y que se enoja John Gersner y dice, ¿matar el tiempo? ¿Matar el tiempo? No hay tiempo para matar el tiempo. Y dice, y por las siguientes 2 horas recibí un gran sermón de cómo usar cómo apreciar el tiempo y cómo usarlo de buena manera. Mamá, ¿cómo afecta esto? Mamá, yo sé que tú tienes muchas responsabilidades. Oh, créeme, veo en mi propio hogar, todo lo que hay que hacer. Hay que atender a los niños, lavar su ropa, levantarlos, hacer el desayuno, atender al esposo, preparar la comida, barrer, trapear los trastes, sacar la basura, limpiar. Hermanos, hay un montón de cosas que hacer. Mamá, sé que hay mucho de eso. Pero recuerda que tu prioridad es avanzar el reino de Dios en tu hogar, con tus hijos. ¿Cómo afecta esto el orden y la disciplina que tienes que tener en tu hogar? ¿Cómo afecta, hermana, esto horarios que tienes que implementar en tu vida para que estés bien organizada y puedas estar avanzando el reino de Dios en tu hogar?
¿Cómo afecta esto las actividades con tus hijos? ¿Cómo afecta esto tu gastar del tiempo en las redes sociales? ¿Cómo afecta esto incluso en tu lectura de la palabra, tu despertar, hermana? Hermana, jamás podrás avanzar el reino de Dios en tu casa si no eres diligente y seria en tu búsqueda de Dios en lo privado. Hermano, ¿cómo afecta esto en tu forma de trabajar, en tus horarios, en poner un límite incluso al jefe y poder manifestar que tienes prioridades en la vida? Hermano, ¿en qué te vas a invertir? ¿En qué estás gastando tu tiempo? Hermano, tú que estás avanzando a una edad mayor, a una edad en donde quizá vas a poder incluso jubilar. Bien, bien. Hermano, ¿en qué estás pensando gastar tu vida? Por favor, no me vayas a decir que tu deseo es descansar. Porque si es así, la Escritura dice que es poco sabio. Hay tiempo para descansar. ¿Saben que nuestro Señor, una vez que llegaron sus discípulos, se los llevó aparte para que descansaran? Hay tiempo para descansar, para recuperar las fuerzas. Pero no estamos llamados a descansar años. Hermanos, no hay tiempo para jubilarnos en la obra del Señor. No solo no el pastor, nadie. Ningún cristiano. Es tiempo de trabajar, hermanos. Hermanos, es tiempo de empeñar nuestras manos. Sí, es tiempo de usar nuestro trabajo para el reino de Dios, para ofrendar y avanzar el reino, de poder hacer todos estos proyectos que están en puerta, estas traducciones, el seminario, la librería, y poder avanzar y expandir la palabra del Señor lo más posible. Claro que hay necesidad de que uses bien tu tiempo y trabajes correctamente para que puedas bendecir a la iglesia según el Señor te haya prosperado. Pero no es todo lo que hay que hacer. Hay que invertir nuestras manos y nuestro tiempo para alabar al Señor, para servirle, hermano. Hermano, yo sé que quizás estoy siendo repetitivo, pero es que en verdad estoy cargado y estoy preocupado que estemos viviendo demasiado relajados en nuestras vidas. Dicen que había un hombre en una cárcel, muy metido en la cárcel donde no tenía luz, y lo dejaban salir 1 hora diaria para poder comer. Pero el hombre decía, no voy a comer, voy a leer la Biblia, porque puedo comer con los ojos cerrados, pero no leer la Biblia así. Y por lo tanto esa hora la aprovechaba. Hermanos, de esas cosas estoy hablando. De ser hombres que aprovechan esa hora, que organizan su semana para poder salir a las calles. Yo sé, y creo que como iglesia somos muy respetuosos y muy cuidadosos, porque yo sé que aquí hay hombres, padres de familia que tienen muchas responsabilidades y no pueden salir a las calles frecuentemente. Pero quizá a veces tengo que ahora ponerme del otro lado y decir, hermano, entiendo que no salgas porque tienes muchas actividades y no dejes de atender a tu familia, pero ¿no deberías intentar organizar mejor tu semana para poder salir 2 o 3 horas a las calles y predicar el evangelio? Hermana, yo sé que a veces a ti los hijos te van a reducir tu libertad en un aspecto, porque en realidad ahí es donde estás sirviendo al Señor principalmente. Pero intenta criar a tus hijos en la amonestación del Señor. Dales cantos, dales himnos. Hermana, no sabes cuánto va a durar sus vidas. No sabes cuánto vas a durar con ellos. Hermana, sirve como una mujer que sabe que su tiempo es corto. Hermanos, nos van a durar 20 años en la casa. Bueno, a mí 30 o quizá 40, pero a algunos 20 años les van a durar. ¿Qué son esos, hermanos? Es el tiempo que tienes para invertir en tus hijos. Hermano, no desperdicies el tiempo, hermano. Déjame darte este consejo. Considera todo el tiempo que ya has perdido. Escucho bien frecuente la lamentación de decir, no pude servir al Señor porque ya yo llegué a este tiempo de mi vida cristiana muy tarde a Cristo. Y hermanos, dejemos de estarnos lamentándonos y sirvamos ahora al Señor. Si te ha dado fuerza ahora, si te ha dado vida ahora, utilízalo ya.
Considera todo el tiempo que se ha perdido. Ahora pasa e invierte el tiempo para el Señor. Considera que Dios te ha dado tiempo del cual Dios te va a pedir cuentas. Hermanos, el tiempo es un regalo. El trabajo que tenemos es un regalo, la familia que tenemos es un regalo, el tiempo es un regalo. Hermano, Dios te va a pedir cuentas por cómo estás usando tu tiempo. Y no le va a importar que dijeras que eras un hombre que dormía 5 o 4 horas en el día porque eras muy trabajador. La pregunta es, ¿fuiste sabio en usar el tiempo? ¿Cumpliste el llamamiento que Dios te dio, la vocación que Dios te dio? Como padre, como miembro de una iglesia, como trabajador, avanzando el reino en cada una de estas áreas. Hermanos, que esto nos mueva. Y esta es la palabra de exhortación que quería traer a sus mentes y sus corazones, después de yo mismo haber sido exhortado con esta. Hermano, por favor, no desperdicies tu tiempo. Es tiempo de trabajar para el Señor. Es tiempo de laborar para Él. No es tiempo para pasártela en un salvavidas y simplemente disfrutar de que todo esté pasando a mi alrededor. Hermano, gástate para el Señor. Ahora, si tú no estás bien espiritualmente, primero busca ayuda antes de intentar servir al Señor. Y tú que no estás en Cristo, ¿seguirás desperdiciando cada minuto que el Señor te da para que te arrepientas? Porque si esto es una exhortación para el cristiano que debe aprovechar bien el tiempo porque los días son malos, ¿qué para ti que no estás en Cristo? Que serás juzgado con este mundo malo. ¿Por qué desperdicias más el tiempo añadiendo ira sobre ira? ¿Por qué continúas en tu rebeldía si cada día, cada hora es una oportunidad? Como uses hoy tus minutos, implicará tu vida en la eternidad. Joven, señor, señora, que no estás en Cristo, poned atención. Porque si desperdicias el tiempo en tus delitos y pecados y no te arrepientes en el tiempo que Dios te ha dado, oh, créeme que eso será uno de los tormentos en la eternidad. Saber todo el tiempo que Dios te dio para que te arrepintieras y que nunca hayas venido a Él. Oh, te atormentará, créeme que lo hará. Estarás llorando y gimiendo en el infierno y arrepintiéndote por no haber usado ese segundo, ese día, esa hora, esa semana, para haber buscado al Señor con seriedad y rendido tu corazón. Cuántas oportunidades, cuán paciente es el Señor. Y todavía no vienes a Él. Hermanos, esta es la palabra de exhortación que espero que caiga en nuestros corazones. Pidamos al Señor que la bendiga porque aparte de su bendición, no obrará en nuestras mentes y corazones. Incluso algunos se van a endurecer. Algunos se van a justificar. ¿Sí? Oh, cuántas excusas hay. Pero pidamos al Espíritu Santo que no endurezca, que doblegue nuestros corazones cuando se quieran endurecer y nos arrepintamos de nuestro mal uso del tiempo y deseemos vivir como hombres sabios que compran el valioso tiempo.